Hola, hola, somos la Mali Bombón y te damos la bienvenida a nuestro canal. ¿Quién no sabe de sobra que el proceso del internet en Cuba ha sido bien largo y tormentoso y hasta el día de hoy no tiene la calidad que se requiere? Pero por lo menos aceptamos que es un adelanto en comparación a años anteriores. Y aunque parezca increíble, el internet llegó a la isla desde el año 1996. Pero siempre se restringió su uso no solo por el impacto que le traería al gobierno cubano que el pueblo accediera a la información tan amplia que brindan las redes, sino también al costo de los productos para el acceso a este. Y de 1996 saltamos para el 2006 directamente, porque fue una década totalmente estancada al respecto. Ya para el 2006, un pequeñísimo por ciento de la población había logrado acceder a internet. Era un puro privilegio. Hasta que llegó el 2009, cuando el gobierno de manera oficial autorizó su uso para la población, pero desde las oficinas de correo, pero con altísimos precios, claro. Y así llegó el conocido correo nauta, con muchos problemas. Te pasabas a veces media hora para enviar un correo, pero por lo menos te comunicabas. Al año siguiente llegaron las zonas Wi-Fi, y le bajaron el costo a las horas, usando aquellas tarjetas y cupones de recarga. Principalmente las situaron en parques o lugares céntricos y así las fueron extendiendo, aunque no se puede decir lo mismo de la intensidad de la conexión que brindaba. Era una pesadilla en primera porque no había privacidad alguna y lo mismo tenías a grupos de muchachos que se ponían a gritar o a escuchar música al lado de uno sin respetar a los que estaban comunicándose o tratando de hacerlo, mejor dicho. Además, era bien incómodo estar bajo el sol o la lluvia porque esos lugares son al aire libre. Y mencionar, claro, que para poder conectarse había que ir casi de madrugada o estar a más tardar 7 de la mañana porque en los demás horarios del día era una barbaridad aquello. Y así nos mantuvimos hasta no hace tanto tiempo que llegó el Nauta Hogar y los datos móviles, que mejoraron bastante la situación de la conectividad. Pero actualmente han caído sus servicios. Quizás se deba a que cada día son más los que acceden a la 3 y 4G en el país. Pero como solo existe una compañía de telecomunicaciones en toda Cuba, que es ETEXA, menos posibilidades de opciones de mejoría existen. Sin hablar de que cada vez que hay algo extraño en el ambiente en contra del gobierno, te cortan el internet, como si fuera gratis y no fueras un cliente que exige calidad en el servicio.